Yo no quiero anticipar los pasos que vaya a dar el gobierno. Naturalmente, el reconocimiento de Juan Guaidó, que tiene la legitimidad democrática, es un caso típico. La legitimidad democrática y el apoyo popular están con Juan Guaidó y la fuerza, por el momento, sigue estando en manos de Maduro. Por lo tanto, ahí legitimidad y fuerza se confrontan. El reconocimiento supone un paso más, porque ya se reconoció. Quiero recordar esto, que es un hecho común a todos los países de la Unión y al Parlamento Europeo. Ya se reconoció que el único órgano legítimo democráticamente es la Asamblea Nacional, porque es el único que ha sido elegido por sufragio universal. El reconocimiento de Guaidó significa que, entre otras cosas, tendrá repercusiones desde el punto de vista de la representación diplomática, pero tendrá otras muchas repercusiones, porque el gobierno español, como los gobiernos que reconocen a Guaidó, empezarán a congelar los activos para pasárselos a quien consideran legítimos. Presidente, el Partido Popular y Ciudadanos han criticado a Pedro Sánchez que ese reconocimiento se ha hecho a plazos, que te haya dado 8 días a Maduro para convocar elecciones. Sánchez se lamentaba este fin de semana de que sea ahora mismo más difícil pactar una posición común con Casado y con Rivera que con Merkel y Macron. ¿Usted qué opina al respecto? Que en eso tiene plena razón Sánchez. Lo peor que puede ocurrir por un asunto tan grave como el sufrimiento de Venezuela y la crisis regional, lo peor que puede ocurrir en un país como el nuestro es que esto se convierta en un problema de política interna y de luchas entre distintas posiciones políticas, en lugar de respetar realmente una línea. Hasta ahora lo que Sánchez ha hecho, se le puede criticar si lo ha hecho mejor o peor, lo que ha hecho es intentar construir un consenso de la Unión Europea, cosa que probablemente cualquiera de los que nos critican ahora hubieran hecho si tuvieran la responsabilidad de poder, porque no creo que sean unos irresponsables. Es cierto que ponerse de acuerdo con Macron, o ponerse de acuerdo con Merkel, o ponerse de acuerdo con Gran Bretaña, es un paso adelante extraordinario. Que eso cuesta 7, 8, 9 días de gestión. Yo recuerdo que el ministro de Asuntos Exteriores lo venía planteando desde hacía tiempo. Por tanto, no creo que se pueda convertir en pasto de luchas internas, algo que importa mucho más que es sacar al pueblo venezolano de esa tiranía y devolverle la democracia, la libertad y la posibilidad de recuperar a un país devastado. Presidente, Juan Guaidó pide más presión todavía a la comunidad internacional, más allá de esos reconocimientos. En una entrevista a esta casa, Antena 3, nos decía que un dictador no se va alegremente. Escuche sus reflexiones. Vamos a buscar proteger los activos de Venezuela también en Europa y solicitar apoyo para la ayuda humanitaria. Hay 300.000 vidas venezolanas en riesgo en este momento de morir por falta de alimento o de algunos insumos. El dictador no alegremente va a aceptar dimitir. Entonces, por eso es lo importante de la presión, por eso es lo importante de las sanciones de Europa, que sí funcionaron en su momento. Así que creo que lo que nos viene es más presión para lograr el cese de usurpación, más dimisiones o deserciones incluso del lado chavismo, como vimos el general, como vimos los policías en Lara. Creo que esos son los próximos pasos. Y ahí viene mi pregunta, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? Porque lo que vemos es que Trump no descarta el uso de la fuerza, lo repite una y otra vez, e incluso amenaza con enviar a Maduro a Guantánamo. Sí, claro. Tenemos un inconveniente dentro de esto. Toda la presión internacional debe aumentar. Incluso deben preservarse los activos que se han robado, materialmente se han robado de Venezuela, para intentar ayudar en la recuperación de Venezuela. Pero lo único que hay que evitar es una injerencia como la que amenaza Bolton. Es una cosa, o Trump. Eso me parece que sería una catástrofe que tenemos que evitar. Mire, en Estados Unidos solo hay una zona de acuerdo entre demócratas y republicanos, y hablo de las fuerzas representadas en el Parlamento, que es Venezuela. Ese acuerdo hay que preservarlo. Tenemos que soportar estas actitudes, que son actitudes poco aceptables, de Bolton o de Trump, que tuitea, que amenaza y que facilita que Maduro conteste a eso como las amenazas, la injerencia de Estados Unidos. Es verdad que hay una historia de Estados Unidos con injerencia en América Latina. Yo por eso insisto, América Latina, el Grupo de Lima, se tiene que hacer cargo de la gestión de esto que Guaidó expresa fantásticamente bien. Es que lo primero que hay que acabar es con la usurpación.
Y lo segundo, crear un gobierno de transición, convocar elecciones y ayuda humanitaria. Mire, un programa de 4 puntos que no puede estar más claro. A eso se tiene que volcar la comunidad internacional. Hasta ahora, la única injerencia casi colonial en Venezuela se ha producido por parte de Cuba y por parte de Rusia. De eso no se habla, pero es así. Incluso la empresa petrolera que ahora ha intervenido, está a punto de intervenir en Estados Unidos, de PDVSA, que se llama Citgo, por lo menos la mitad es de los rusos. Por lo menos la mitad. Yo creo que no quieren aflorarlo todo. Hasta ese punto, después de destruir al país, como yo nunca he visto a nadie destruir a su propio país, hasta ese punto Maduro ha entregado el país a manos extranjeras. De hecho, nos consta que hay varios aviones ahora mismo rusos en Caracas, posiblemente velando por sus propios intereses, ¿no? De eso se habla poco, señor González. Claro, no se habla nada. Se habla de que Estados Unidos dice que tal vez mande 5.000 soldados, o sea, me parece inoportuna y ridícula. Mientras que los rusos no hablan de eso. Putin lo que hace es mandar los aviones. Rusia ha vendido más Kalashnikov a Venezuela que a todos los países compradores de Kalashnikov del mundo. Rusia ha hecho maniobras militares allí, pero además ha mandado aviones de guerra allí. Y esto, pues da la impresión de que no es una injerencia. Es que Rusia está buscando allí una política humanitaria o solidaria, o está defendiendo unos intereses depredadores sobre la riqueza venezolana. De eso no se habla. ¿Por qué? Porque no conviene. Claro, mi preocupación, y entiendo que la suya, compartida por todos, es si está ahora mismo Rusia vendiendo Kalashnikov y estamos creando milicias armadas que reconoce el propio Maduro. Y además él dice que si quiere Estados Unidos un Vietnam lo va a tener. ¿Cuál es el escenario que se nos plantea? Pero vamos a ver, Susana, no es ahora mismo cuando están vendiendo Kalashnikov, no. Incluso empezaron a crear una fábrica de Kalashnikov fuera de Rusia, en Venezuela. Claro, es tan torpe, tan ineficiente, tan nefasto el gobierno que ni siquiera han sido capaces de poner en marcha la fábrica. Pero hace 15 años que están vendiendo armamentos de ese tipo. Es más, le doy un dato que sorprenderá a todo el mundo. Se están vendiendo fusiles ametralladores a los narcotraficantes de Brasil por parte de esos paramilitares que llaman colectivos a $400. Vuelven al país, recogen más y los venden. Hay un tráfico de armas peligroso para la estabilidad de la región. Y hay muchos que sabemos de esto. Y hay otros que hablan sin tener ni idea de lo que pasa. Estamos en una situación muy delicada, sin duda. Si a Maduro le quedara un resto de dignidad, después de haber hecho un autogolpe a partir de diciembre de 2015, cuando perdió la Asamblea, y la Asamblea saliente, antes de que tomara posesión la nueva, nombró a un Tribunal Supremo. Si Maduro le quedara un resto de dignidad, ya se habría ido, porque ha destruido a su país. Yo tengo 76 años. No he visto una destrucción más grave de un país sin que mediara una guerra, un conflicto armado, que la que ha conseguido hacer Maduro con el suyo. La mitad de la riqueza nacional y todo el aparato productivo está destruido. Y es su responsabilidad. Al final, las acusaciones que hace a Trump, que ya saben que no es pájaro de mi devoción, son acusaciones oportunistas, porque Trump acaba de llegar y la primera de las sanciones de verdad, aparte de las cuentas corrientes de los ladrones y esta historia, la primera de las sanciones empiezan ahora. Las sanciones económicas, las del petróleo, el único recurso que le queda a Maduro para recibir dólares. Y ahora Estados Unidos quieren que esos dólares no vayan a Maduro, sino que vayan al representante legítimo, aunque sea interino, de la soberanía popular, que es Juan Guaidó.
¿Y qué le parece la estrategia de Juan Guaidó de pedir a los militares que no bloqueen las toneladas de ayuda humanitaria que van a llegar al país? Hoy mismo se espera esa ayuda a las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil. Hasta ahora Maduro se ha negado a aceptar la ayuda humanitaria, ha negado la crisis humanitaria como tal, y lo que hace Guaidó es pedir al ejército que se abstenga de actuar y animar a la población a que acude en busca de esa ayuda. ¿Qué cree que va a pasar? Pues yo creo que hasta ahora todo lo que ha hecho Juan Guaidó, al que le llama Maduro ese muchachito, pero claro, tiene la misma edad que tenía Chávez cuando intentó el primer golpe de Estado, imagínense. No, al que y la que tienen muchos comandantes que están hartos. Comandantes de todas las fuerzas que están hartos de esta tiranía. Hasta ahora todo lo que ha hecho Guaidó, se lo repito, me parece de una inteligencia extraordinaria, no solo de una legitimidad indiscutible, repito, indiscutible. Si hay alguien que se ha autoproclamado presidente, ha sido Maduro. Y naturalmente no lo ha hecho ante la Asamblea, lo ha hecho ante el Tribunal Supremo, que nombró él con la Asamblea saliente ya derrotada para que estuviera estrictamente a su servicio. Por tanto, si hay alguien que es ilegítimo es Maduro, y si hay alguien que tiene legitimidad como presidente de la Asamblea Nacional y como encargado interinamente, de acuerdo con la Constitución, que viola Maduro desde diciembre, como mínimo, desde diciembre de 2015, y que ha ido anulando con ese Tribunal Supremo totalmente sometido y la Corte Constitucional todas las decisiones de la Asamblea Democrática, el único legítimo es Guaidó. Y debo decirle que me sorprende el enorme coraje que tiene, la madurez que tiene para no hacer nada que sea una provocación, para tender una mano. Está diciéndole a los chavistas que ellos, en una democracia de verdad, también tienen su papel y también pueden competir. Imagínense, lo contrario de lo que ha hecho Maduro, que ha inhabilitado, encarcelado, anulado partidos políticos, en fin, que ha hecho un golpe de Estado continuado que se terminó de completar con la elección del 20 de mayo del año pasado, que fue una elección inconstitucional. Estábamos comentando también la situación de Venezuela, esta crisis, con el ex ministro García Margallo. Coincidíamos plenamente con usted en que, bueno, esto no puede ahora fiarse a la intervención militar de Estados Unidos, que ese sería el mayor de los errores, y se preguntaba qué iban a hacer en la cumbre de Montevideo el próximo jueves, porque bueno, la han convocado México y Uruguay, asistirán los representantes de la Unión Europea y de 8 de sus Estados miembros, también España. Escuchen la reflexión que antes de esa cumbre se hacía el presidente Zapatero, que sigue confiando en la mediación. Cualquier dirigente político, especialmente, no solo europeo, especialmente español, en mi opinión, debería de favorecer, uno, que no haya un conflicto civil, cuyas consecuencias pueden ser dramáticas. Dos, favorecer el diálogo, el reencuentro. Y eso no se consigue si demonizamos a una parte frente a otra. El caso es que